primeramente quisiera agradecer la invitación que se ha hecho a nuestro país de participar en esta historia del chocolate, en esta actividad tan bonita que ha disertado el profesor, mi colega, de tantas comidas latinoamericanas y la relación entre México y Cuba. Por tanto, yo creo que yo pienso que hablar de chocolate es un gran desafío aquí en México, porque sin duda es el reino del chocolate en México. Por tanto, pero trataremos de esbozar algunas ideas, porque el chocolate, como bien decían los colegas, constituye una parte entrañable de la identidad y la cultura de nuestros pueblos latinoamericanos. El colega mencionaba Colombia, mencionaba el Caribe, mencionaba Puerto Rico, y por ello es que le concedemos una gran importancia. Como todos conocen, Cuba es conocida sobre todo por el azúcar, de la caña y por el tabaco, porque como titulara el sabio cubano don Fernando Ortiz en su libro Contrapunto del cubano, del tabaco y el azúcar, esos dos productos constituyen la base fundamental de la cultura cubana, simbolizada por un ajiaco en el que se mezclan todos los productos, colores y sabores, forja y savia de nuestra nacionalidad. Cuando hablamos de ajiaco, pienso en el pozole, pienso en Cuba es una combinación completa de todas las viandas, todas las carnes, en un gran caldo que es muy popular en nuestro país. Ahora bien, mucho se ha escrito y se ha especulado sobre la historia de cómo llegó el cacao a Cuba. Nuestro colega decía algunas cosas. Unos dicen que fue después que Hernán Cortés lo descubrió en México y que el primer cacao llegó a la isla de manos de los españoles en 1540 por Cabaiguán y San Juan de los Remedios, que es en la provincia de Las Villas. Otros ubican su entrada y su auge de manos de los colonos franceses, que huyendo de la revolución haitiana se establecieron en la zona oriental de Cuba, precisamente donde está el cacao, entre 1791 y 1804, quienes dieron un fuerte impulso necesariamente a la producción del café y el cacao en las montañas de Santiago de Cuba, la gran segunda capital de Cuba, Guantánamo y Baracoa, convirtiéndose esta última en la mayor productora de cacao y chocolate hasta nuestros días, y que lleva hoy nuestro tradicional chocolate comercialmente, se llama Baracoa. En este contexto de la cultura del cacao en Cuba, su cultivo temprano no solo contó con la conocida fuerza de trabajo esclava durante la época colonial, sino que la especialización en la preparación del chocolate en sitios urbanos ya demandó también este tipo de fuerza laboral relacionando la ruta del esclavo con la ruta del cacao, hasta su transformación en uno de los alimentos de más alto consumo a nivel mundial, desde el simple desayuno cotidiano hasta la más sofisticada exquisitez de bombones rellenos de licor, almendra u otro producto que convierten hoy al chocolate en una joya comercial. Hay que decir, el próximo mes de agosto vamos a celebrar un aniversario más de la ruta del esclavo, con el doctor Miguel Barnet, que diseñó cómo se movieron los esclavos en Cuba, donde jugó también un papel de chocolate. De modo paralelo, en muchas ciudades proliferaron las fábricas de chocolate y establecimientos de chocolatería que invadieron los espacios públicos y se dieron a conocer en los principales medios de propaganda del año. El 1 de abril de 1963, ya en la Revolución, el comandante Ernesto Che Guevara inaugura en Baracoa la fábrica de chocolate Rubén David Suárez Abeja, con el objetivo principalmente de impulsar la producción de cacao y de chocolate en Cuba. Y desde entonces, esta fábrica elabora tabletas y polvo de chocolate que se comercializan, como les comentaba, en el mercado nacional. Y recientemente pudimos hacer en esta milenaria fábrica, centenaria fábrica, una actualización tecnológica completa
para la producción de chocolate. Y aunque la producción de cacao en Cuba ha sido históricamente modesta, bueno, si lo comparamos con la caña, con el café o el tabaco, el chocolate se convirtió en el siglo XIX en uno de los alimentos preferidos por los cubanos de toda la generación y por tanto fuente de inspiración para escritores, músicos, artistas, pintores en general. Hay algunos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. La investigadora cubana Niurka Núñez González, quien ha sistematizado el estudio sobre la producción del cacao en Cuba y la presencia del chocolate, indagó en la literatura cubana del siglo XIX y encuentra numerosas referencias al consumo del chocolate. En primer lugar, nuestra gran poeta Gertrudis Gómez de Avellaneda, conocida como la peregrina, gran poetisa y escritora cubana, menciona el consumo del chocolate en su novela antiesclavista Saba y también en su gran novela Dos Mujeres, 1841 y 1843. Cirilo Villaverde, ese gran hombre de las letras cubanas, menciona el chocolate en las meriendas, las cenas, en 4 de las obras que escribió. Cirilo en El Penitente de 1844 describe muy interesante la preparación del chocolate. Se presentaron en la sala, y leo, una criada y un criado, con un azafate de mimbres cubierto de pocillos de China, pintados de vivísimos colores, y la otra y aquella con un cazo enorme de azofa y un molinillo de madera, dice Cirilo Villaverde. Mientras la esclava batía y desleía con mucha destreza el chocolate, frotando entre ambas manos el instrumento a propósito, el esclavo presentaba la jica, recibía la espumosa y odorífica bebida y lo alcanzaba a las personas reunidas en torno a la mesa. También en esta obra hay una cosa muy interesante. Villaverde hace sospechar del envenenamiento de un personaje por medio del tan consumido chocolate. Y dice Villaverde, ¿cómo se lo suministraron? ¿En qué? En el chocolate que constituía su cena. ¿Por qué no pereció del mismo mal otro de la familia? Si todos acostumbraban a participar de la misma bebida. Villaverde hace uso del vocablo chocolate para significar un color en su gran novela El ave muerta de 1835. Y utiliza la conocida frase, conocidísima en el mundo entero, como agua para chocolate. Una gran película. En la conocidísima novela Cecilia Ballester, que habla de esta cosa. En la música hay que destacar, para hablar de chocolate, El Bodeguero, la famosa obra de la Orquesta Aragón, Cha Cha Cha, internacionalmente conocido, y cuyo estribillo dice claramente: toma chocolate y paga lo que debes. Sí, Se convirtió en un referente del habla popular cubana. Hoy todo el mundo ante una transacción dice: toma chocolate, pero bueno, paga lo que debes. Y también hay otra muy interesante que se ha proliferado muchísimo en Cuba, y es que se dice cuenta clara y el chocolate en peso. Otras personas hablan y el chocolate español, pero bueno, es la que dice que el chocolate es peso. El consumo del chocolate como bebida dulce, luego como helado, muy famoso también en Cuba y en el mundo entero, ha servido de compañía para todos los sectores sociales y todas las edades, y ha estado presente a lo largo de la historia de Cuba y sin dudas ha servido de fuente de inspiración en la vida y la cultura. Hemos podido ver cómo nuestros grandes artistas, nuestros grandes escritores hablaron del chocolate. Y parecería que no es una bebida comparada con el café, que es una bebida muy típica de Cuba, pero en Cuba también estuvo muy extendido el chocolate. Yo le comentaba a los colegas, los muchachos prefieren el helado de chocolate, los muchachos prefieren lo que llaman ustedes una malteada de chocolate, siempre bien frío. Tiene que hacer un frío muy grande en Cuba para que alguien se tome una taza de chocolate hirviendo.
porque en Cuba se relaciona la taza de chocolate viendo que hay un frío muy grande, que en Cuba no hay frío nunca. Bueno, así que con estas breves palabras quiero comentar qué ha sido el chocolate en Cuba y cómo yo pienso que el sentido latinoamericano de la bebida, el sentido latinoamericano de la comida que nos comparte. Cuando vemos la comida mexicana, decimos, bueno, es verdad, el picante nos diferencia mucho en la comida mexicana, pero cuando tú comes los frijoles, en Cuba no se puede concebir el almuerzo, el almuerzo sobre todo, a lo que llaman ustedes comida, sin frijoles, como tampoco se puede concebir sin arroz. Pero quiere decir que hay una gran cultura, una gran simbiosis, y la comida también nos une en América Latina. Muchas gracias.